¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos ya nuevamente listos para seguir con la lectura de la palabra del Señor, el capítulo número 15 del libro de Crónicas, los hechos que quedan guardado para recordar las hazañas de cada una de las etapas de las épocas de los reyes, de los jueces. Padre, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, se repite lo que fue en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 23, donde David traslada el arca a Jerusalén. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. O sea, él estaba preocupado por el arca del pacto donde estaban guardados los 10 mandamientos, la vara de Aarón, y allí él hace un lugar especial para llevarlo allí y tenerlo en el templo. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Era la indicación que los únicos que podían cargar el arca eran los levitas, que habían sido asignados, que habían sido escogidos de la tribu de Leví para el ministerio, para el cuidado del tabernáculo y de todos sus utensilios y de todas las ceremonias que se realizaban en el tabernáculo, y en forma especial cargar este cofre, este arca del pacto. Y entonces eran los sacerdotes que lo debían de llevar. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasase el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Hizo una preparación y obedeciendo con la intención de hacer conforme a lo que Dios les había mandado en cuanto al cuidado del arca, porque era un objeto muy santo, sagrado, que solamente los sacerdotes podían tocarlo. Reunió también David a los hijos de Aarón, a los levitas, de los hijos de Coat, a Uriel el principal y sus hermanos 120, de los hijos de Merari, a Asías el principal y sus hermanos 220, de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130, de los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. Imaginen la cantidad de levitas y sacerdotes que estaban al frente del santuario. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Había que santificarse, un proceso de santificación, porque no era cualquier objeto. Era el símbolo de la presencia de Jehová de los ejércitos, y que se debería mostrar reverencia total, porque Dios así lo había dicho a través de su palabra. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. La primera vez, cuando lo intentó llevar a Jerusalén, lo llevaron el arca del pacto en bueyes, en carros nuevos, no importa si eran nuevos, no importa si eran de oro los carruajes. Dios había dicho que eran los sacerdotes, los levitas, que deberían llevar el santuario cargado, no en un carruaje. Por lo tanto, Dios entonces se encendió su furor porque no le hicieron caso a lo que él ya le está diciendo. Por eso David está recordando y está rectificando el error que ellos cometieron por no obedecer las indicaciones de Dios, donde Usa le tocó y entonces murió en ese instante. Por eso está recordando: Dios nos quebrantó por la desobediencia, por no acatar a las indicaciones que Dios tenía específicamente en cuanto al traslado del arca. Es importante la obediencia al Señor. A veces las intenciones son buenas, pero si no están de acuerdo con lo que Dios está diciendo, entonces estamos en el lado equivocado. David hizo lo mejor la primera vez en un carruaje nuevo, tirado por bueyes, etcétera, y tantas cosas, pero Dios dijo: es cargado por los hombros de los sacerdotes. Y aquí está recordando que como se habían equivocado, pero esta ocasión
iban a hacer las cosas como Dios lo estaba pidiendo. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ahí está, puesto con las varas. Por eso tenían las argollas y las varas para cargar el arca del pacto y no para otra utilidad. Así que ellos entonces hicieron. Moisés había dejado escrito claramente cómo se iba a trasladar el arca. Ahora ellos están rectificando y están obedeciendo tal como Dios le está diciendo. Hermano querido, a veces nosotros, tal vez por inocencia, podemos hacer cosas que no agradan al Señor, aunque sean buenas intenciones. Entonces es bueno rectificar, reconocer cuál es lo que Dios quiere para nosotros. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Era un momento de alabanza, momento de alegría, llevar el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeliú, Micnías, Obed-edom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban símbolos de bronce. Todos estos especialistas en la música, en tocar un instrumento y alabar y glorificar el nombre del Señor. Y Zacarías, Asiel, Semirob, Uiel, Uni, Eliab, Asías y Benanía con salterio sobre Alamot, Matatías, Elifeú, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en todo ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Ahora seguros porque están obedeciendo con todas las indicaciones que Dios les está pidiendo. Con toda seguridad, con gozo. La primera vez esa alegría se convirtió en tristeza, en dolor, pero esta ocasión rectificaron y dijeron vamos con alegría. Juntaron cantores, arpas, instrumentos para alabar, engrandecer el nombre del Señor. Dice el texto, con alegría vayamos al frente, ayudando a Dios. A los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto. Entre los cantores llevaban también David sobre sí un efod de lino. Todos iban contentos, alabando. Incluso David hizo una vestimenta al estilo de los sacerdotes para adorar el nombre del Señor. De esta manera llevaban todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas, trompetas, címbalos y al son de salterios y arpas. Versículo 29, pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Mical, la esposa de David, la hija del rey Saúl, lo ve cantar, lo ve alegre, lo ve saltar, lo menospreció en su corazón. ¿Cuáles serían los motivos? Tal vez vino el recuerdo, el resentimiento de que su padre era el rey que fue muerto y ahora David está reinando en su lugar. Muchas cosas pueden ser, pero ella sintió menospreció a su esposo en su corazón. Entonces fue un acto muy triste y doloroso porque David entonces estaba feliz adorando el nombre del Señor. Mical de alguna forma no le gustó. Y aquí entra donde nosotros tenemos que saber tomar buenas decisiones.
que ambos sean juntos, alaben y glorifiquen el nombre del Señor, tanto como la esposa y el esposo, juntos en el mismo sentir, en el mismo camino, porque no os unáis en yugos desigual. Tendremos situaciones, habrán problemas. Que Dios te bendiga y Dios te ayude y nos guarde para seguir marchando con alegría, porque ahora vamos a la patria celestial, a la Canaán celestial, para vivir con Él para siempre. Palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Suscríbete, comparte, comenta. Nunca dejes de comentar para seguir creciendo y llegar a muchos más con este mensaje, con esta lectura de la palabra de Dios.